bien, hermanos, pues vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis, donde nos quedamos la semana pasada. Estábamos analizando que estábamos viendo la visión que estaba viendo Juan en el cielo, que le estaba revelando el Señor, y vimos que estaba en su majestad el Señor, ¿verdad? Y estaban llorando porque, Juan estaba llorando porque había un rollo y no había nadie que era digno de abrir este rollo, ¿te acuerdas? Veíamos que finalmente el único que fue digno de poder abrir el rollo y desatar sus sellos, pues era el Cordero que había vencido, ¿verdad? Era el Señor Jesucristo. Hoy vamos a analizar cada uno de estos sellos, o bueno, qué significaban los sellos que tenía este rollo, y vamos a ver es un tema muy interesante. Vamos a ver qué va a pasar en la tribulación. Vamos a ver un periodo de 7 años que es después del arrebatamiento de la iglesia, en un periodo que se conoce como la tribulación, los primeros 3 años y medio, y luego con 3 años y medio de lo que se conoce como la gran tribulación. Vamos a ver esto, pero primero tenemos que estudiar un tema que se llama las profecías de las 70 semanas de Daniel, para que podamos entender de qué es de lo que está hablando Apocalipsis. Entonces, hoy vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver primero un estudio breve de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Luego vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la gran tribulación, este periodo de 7 años a manera general de la tribulación. Y si nos da tiempo, vamos a empezar a ver cada uno de los sellos de este rollo que se llaman los jinetes del Apocalipsis, donde cada uno de los jinetes pues representa un acontecimiento de este periodo de 7 años. Entonces, pues está muy interesante el tema. Vámonos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 6. Vamos a empezar desde el 5:14, que es solo un versículo arriba donde nos quedamos la semana pasada. Y vamos a ver desde ahí hasta el versículo capítulo 6:4. Dice el versículo 14. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vimos la semana pasada los 4 querubines que estaban postrándose, adorando a Dios, y luego vimos a los 24 ancianos que vimos que representaba a todos los creyentes, a toda la iglesia y los judíos creyentes, adorando a Dios también que reina por los siglos de los siglos. Y saltamos ahora sí al capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando es el acontecimiento de que el Cordero empieza a abrir los sellos, esto marca el principio de la tribulación. Es lo que marca el principio de estos 7 años, de lo que se llama la tribulación. Y es en este periodo donde se lleva el desenlace de lo que Dios, pues una parte del plan que Dios tenía para Israel y para las naciones del mundo. Empieza a desenvolverse, empieza a verse. Pero antes de que continuemos hablando de la tribulación, tenemos que entender qué es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, vámonos a Daniel capítulo 9. Vámonos al libro de Daniel. Daniel capítulo 9, uno de los profetas mayores, está en el Antiguo Testamento. Después de Ezequiel. Daniel capítulo 9. Y vamos a ver desde el versículo 20. Por contexto, ¿te acuerdas que Daniel pues era un profeta que estaba en Israel y que luego llegaron los babilónicos
y capturaron a todo Jerusalén, ¿te acuerdas? Y lo llevaron cautivo a Babilonia y fue cuando tuvo los sueños, ¿recuerdas? Con Nabucodonosor. Después de un tiempo llegaron los persas y los persas dominaron a los babilónicos, no sé si te acuerdas. Y bueno, después de que los persas derrotan a los babilónicos, pues también capturan a todos los que estaban ahí presos, entre ellos Daniel. Y Daniel, pues Dios le había dado mucha sabiduría, lo pusieron como un gobernador, pero porque él adoraba a Dios, ¿te acuerdas que él oraba 3 veces al día y lo metieron a un foso con unos leones, ¿verdad? Esto sucedió en el periodo de un rey que se llamaba Darío. Y ahí es donde nos encontramos. Entonces, vamos a ver qué es lo que Dios le revelaba a Daniel. O sea, no estaba en el foso de los leones, pero era ese periodo de tiempo, ¿no? Cuando esto sucede. Vamos a ver. Daniel 9:20. Un poquito más de contexto. Jerusalén estaba destruida por completo, ya estaba desolada, había unos cuantos moradores que vivían por allá. Y entonces Daniel, angustiado, estaba orando por Jerusalén, estaba orando por la restitución de Jerusalén, porque el Señor volviera a traer paz a Jerusalén. Y en esa oración, ahora sí, es donde nos encontramos, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Algo interesante es que Daniel está orando, y no sé si te ha pasado que a veces sientes que estás orando y puedes pensar, híjoles, pues es que yo creo que Dios tiene a muchas personas a las que está escuchando, y entonces yo estoy orando y a lo mejor, si yo sacara número, a lo mejor soy la persona 10,765 de este momento. Entonces a lo mejor tengo que esperar hasta pasado mañana a ver si ya le llegó mi oración a Dios y me responde. Y a veces sentimos como que no sabemos si Dios nos está escuchando. Algo interesante es que vemos que mientras Daniel está orando, la respuesta del ángel es que dice, aún no había acabado de orar y Dios ya le está respondiendo. En el momento en que nosotros estamos hablando con Dios Padre, en ese momento, en ese mismo instante te está escuchando. Es en ese momento que tienes acceso al Padre. Él es omnisciente, Él es omnipotente. Y nosotros, gracias a Jesucristo, tenemos acceso directo a Él. Entonces, es una gran bendición. Confía en que el Señor te escucha, confía en que tus oraciones llegan delante de Él, no llegan a oídos sordos, ¿verdad? Muchas veces parece que hablamos con alguna persona que le damos un consejo, o un joven que está viendo su celular y parece que llega la palabra y se le cae al oído, ¿verdad? Como que no llega nada, cae todo lo que decimos en oídos sordos. No pasa, ¿verdad? Con los jóvenes, o con los niños. Pero cuando tú hablas con Dios, Él te está escuchando. Él presta atención a sus hijos. Y vemos aquí en el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Al principio de su momento de oración, ya Dios le estaba respondiendo. Por cierto, otro dato curioso es que vemos que Gabriel está obedeciendo órdenes. Los ángeles son consiervos de Dios. Así como nosotros servimos a Dios, ellos son servidores de Dios. Ellos siguen las órdenes que les dice el Señor. Nosotros no debemos nunca de buscar que un ángel nos cuide. Nunca le debes de pedir nada a un ángel. No debes de pedirle que los ángeles te cuiden. Nosotros buscamos ayuda del Señor, buscamos que el Señor nos proteja. Si el Señor decide enviar ángeles para protegernos, pues gloria a Dios. Pero nosotros nunca le debemos de pedir nunca nada a un ángel. Nunca debemos de buscar protección de ángeles. Habla directo con el Padre, habla con el patrón.
Y ya el patrón pues te va a enviar a sus trabajadores, que son los ángeles, pero tienes que hablar directo con el Padre. Igual no es muy recomendable a veces tener estatuas de ángeles. La Biblia dice que no nos hagamos ni imagen ni semejanza de nada de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Puede ser una tentación. A lo mejor la pones y dices, la voy a poner aquí en la entrada para que proteja la casa, para que como que cubra la casa, y puede ser una tentación de idolatría. Entonces, una recomendación pues es que no pongamos ese tipo de estatuas por lo que puede representar para algunas personas, ¿verdad? Entonces, lo principal es que a quien le debemos de pedir ayuda y protección es a Dios Padre, ¿verdad? Y si Él quiere enviar ángeles para protegernos, lo va a hacer. Y en este caso, pues envía, después de que está orando Daniel a Dios Padre, Él envía a Gabriel para darle respuesta. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Vamos a ver ahora sí cuál era la profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Por cierto, esta profecía es dedicada a Israel. Esta profecía es sobre el pueblo de Israel. No es para la iglesia, no es para los gentiles. Específicamente trata con Israel, ¿verdad? Para que no tratemos de combinarlo. Dice entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuál es el propósito de esta profecía? Dice aquí, versículo 24, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Primero, pues recuerda que Daniel estaba orando porque Jerusalén pues estaba arrumbado, estaba abandonada, la estaban destruyendo. Quizás Daniel estaba pensando, mira, pues sí, Dios está hablando de cómo va a ser restituida Jerusalén. Pero la razón de la profecía de las 70 semanas es el juicio del pecado. No solo contra Jerusalén, contra el pecado de todo el mundo. Es el juicio que Dios emite sobre el pecado del mundo. Vamos a ver. Expiar, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Después de esta profecía, uno de los propósitos era que llegara la justicia perdurable. ¿Cuál es la justicia que perdura? Un rey de reyes que reina con vara de hierro. Es el reino de Dios, es la justicia de Dios. Habla del establecimiento de la justicia divina de Dios. Dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es este santo de los santos? Pues es el Señor reinando en el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces está hablando, este es el fin, esta es la finalidad de estas profecías, explicar el juicio de Dios sobre el pecado, cómo Dios vence el pecado y también cómo se establece el reinado de Cristo. Ahora vamos a ver qué habla de esta profecía, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿quién será el Mesías príncipe? Es Jesús. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Recuerda que esto está escrito en el siglo VI antes de Cristo. O sea, Daniel está escribiendo esto en el 530 antes de Cristo. Él todavía no conoce a Roma, él no, digo, a lo mejor estaba el Imperio Romano, pero no era el que estaba ahí en Palestina, todavía ni llegaban hasta allá. Y se le está hablando de qué va a pasar en el futuro para él. Está hablando ya del Mesías, está hablando de lo que le va a pasar a Jerusalén. Ahora él está orando porque se restaure Jerusalén y en la profecía Dios ya le está diciendo, Jerusalén va a ser restaurada. Siguiente versículo 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces vamos a analizar esto. ¿Qué quiere decir? Pues quién sabe, ¿verdad? Vamos a ver. Versículo 25. Es importante explicar que esta palabra que se usa semanas, para nosotros en español cuando dices semanas, pues inmediatamente piensas en 7 días, ¿no? Entonces, inmediatamente piensas en eso. Sin embargo, la palabra hebrea que se usa para una semana es un periodo de 7 tiempos, que para nosotros lo vemos como 7 días, pero no está hablando de días específicos, está hablando de 7 tiempos. Entonces tenemos que entender que en esta profecía cada semana representa 7 años. Entonces lo tenemos que entender de esta forma. Cada semana de la que se habla son 7 años normales. Ahora sí, vamos a ver versículo 25. Sabe pues y entiende que desde salida la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, ¿te acuerdas del libro de Esdras y del libro de Nehemías? En estos libros se nos explica cómo el rey de Persia es el que da la orden para que regresen los israelitas a reconstruir el templo de Jerusalén. Y vemos que ellos regresan a reconstruir el templo y al principio pues llegan animados, llegan para trabajar, están construyendo el templo. Y una vez que logran terminar el templo, ellos se quedan sentados y luego hacen sus casas artesonadas y las decoran muy bonito y todo lo demás de la ciudad está derrumbado, pero ya tienen su templo. Entonces, después Esdras nos muestra una profecía donde Dios los llama una vez más a los israelitas a que terminen de construir las murallas. Y entonces, ahora sí terminan de construir el templo y las murallas. Mira, vamos a buscar Esdras capítulo 7, versículo 12. Si quieres poner una separación aquí en Daniel, ahorita vamos a regresar. Esdras. Esdras, capítulo 7, versículo 12. Vamos a ver esta orden que se da para que se reconstruya Jerusalén. A veces se piensa que Apocalipsis es muy complicado, como que es muy difícil, nos da miedo leerlo. La verdad es que no es complicado, solamente que es la misma Biblia la que se va interpretando a sí misma. Otras partes de la Biblia nos muestran qué quiere decir Apocalipsis en diferentes lugares. Solo hay que ir acomodando lo espiritual a lo espiritual y va tomando sentido. Es una historia lo que se nos está contando. Ahora, vamos a ver cuál es este acontecimiento, cuándo se da la orden de la reconstrucción de Jerusalén. Esdras 7:12. A Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros, fíjate, voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Entonces este rey Artajerjes da de su propio erario, da de su propio dinero, para que vayan los judíos a reconstruir el templo y a reconstruir las murallas. El periodo de Dios, el tiempo del reloj de Dios, empieza a avanzar en el momento en que se termina de construir por completo Jerusalén. Entonces tenemos que contar el tiempo no cuando construyen el segundo templo, sino cuando terminan de construir las murallas, cuando ya está reedificada toda la ciudad. A partir de ese momento nos dice la profecía que iban a pasar 62 semanas. ¿Qué iban a pasar en esas 62 semanas? Bueno, primero es el decreto de la reconstrucción de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Vamos a regresar a Daniel. Hasta el Mesías príncipe y se le quitará la vida al Mesías. Desde que se reconstruye Jerusalén hasta que nace Jesús y muere y resucita, son 434 años. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando murió? 33 años.
Son después de que se reconstruye el segundo templo en Jerusalén, hay un periodo que se conoce como el periodo de silencio después de Malaquías de 400 años. Después de 400 años nace Jesucristo, el Mesías príncipe, y después de 33 años su vida es quitada por los romanos, aunque él la pone voluntariamente, muere en la cruz y resucita, y se cumplen los 434 años, estas 62 semanas. Ahora, ¿qué más dice? Vamos a seguir leyendo, porque vimos que había 62 semanas y luego había 7 semanas más. ¿Notaste que eran 2 periodos, uno de 62 y uno de 7? ¿Qué pasa con este de 7? Dice, versículo 25, ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas? Son 2 periodos. 62 semanas, 434 años, pero hay 7 semanas más. ¿Qué va a pasar? Dicen, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y bueno, eso nada más es para recordar que mientras estaban reconstruyendo en Esdras, ¿te acuerdas? Tenían una espada ahí trabajando y con la otra ponían los ladrillos y con la otra se estaban defendiendo. Era el tiempo angustioso, se estaba cumpliendo la profecía. Versículo 26. Después de las 62 semanas, 434 años, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué pasa después en este periodo que está pendiente de las 7 semanas? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad Jerusalén y el santuario, el templo. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Después de que Jesucristo muere y resucita, 49 años después llegan los romanos para acabar con una rebelión que hubo en Israel, que querían expulsar a los romanos de allá, y los romanos destruyen Jerusalén y destruyen el templo exactamente 49 años después de la resurrección de Jesucristo. Son entonces el cumplimiento de 69 semanas. ¿Pero cuántas semanas tenía la profecía? 70. Hay 7 años perdidos, 7 años que no aparecen. Mira, vamos a ver qué pasa en esa semana que está perdida. Bueno, vamos a terminar de leer el 26. Quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, está hablando de los romanos, aunque Daniel ni los conocía, pero le fue revelado que iban a llegar y destruir el templo, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Cuando en la Biblia se habla de muchas aguas, esto representa a muchas personas. Lo que quiere decir es que un gran ejército llegó y pues destruyó Jerusalén y el templo. Los romanos lo saquearon, lo destrozaron. De hecho, en Roma, ahí junto al Coliseo, hay un arco que se llama el Arco de Tito, que fue el rey que hizo todas estas devastaciones. Y ahí se puede ver que tienen pues grabado en ese arco de la victoria cómo van los romanos entrando a Roma con la menorá que estaba en el templo de Jerusalén, de oro. Saquearon todo, se lo llevaron todo a Roma. Se cumplió la profecía. Su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entre el versículo 26 y el versículo 27 hay un lapso que son 2000 años. Hay un periodo que se llama el periodo de la gracia, donde el tiempo de Dios, el reloj de Dios se detuvo. Después de que se destruye el templo de Jerusalén, el segundo templo, se detiene el tiempo de Dios de las profecías y queda este tiempo de 2000 años. En el Antiguo Testamento se le conocía un tiempo que era un misterio para los judíos, no lo entendían. El Nuevo Testamento ya nos revela que es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de los gentiles, y es donde nos encontramos hoy en día, donde nosotros pues sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, que si nosotros por fe creemos en Él como nuestro Salvador podemos ir al cielo y que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesús. Es este periodo que es desde que se destruyó Jerusalén y este periodo va a terminar cuando venga el arrebatamiento. ¿Te acuerdas que lo estudiamos? En el momento que llegue el arrebatamiento de la iglesia, se va la iglesia. ¿Te acuerdas para quién era la profecía? ¿Para la iglesia o para Israel? Es para Israel. Cuando ya no está la iglesia, empieza a contar nuevamente el reloj de Dios en la semana 70, que es el versículo 27. ¿Qué pasa en esta semana? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, mas a la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En este periodo va a entrar un personaje que se llama el anticristo. Y el anticristo va a ser un pacto entre Israel, Medio Oriente, va a traer mucha paz y va a empezar, dice, luego lo vamos a ver en Apocalipsis, a tomar mucho poder político. Todas las 10 naciones muy poderosas le van a dar su autoridad y su control al anticristo. Va a confirmar este pacto y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A los 3 años y medio se va a detener la ofrenda y el sacrificio en el nuevo templo. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este periodo se conoce como la gran tribulación. Y esto nos da el comienzo a nuestro segundo punto de esta mañana. Ya vimos la profecía de las 70 semanas, está hablando del fin de los tiempos. Estaba detenido, ahorita estamos en este periodo de gracia, que es mientras está predicando el Evangelio, pero después del arrebatamiento va a empezar esta última semana que se conoce como la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Vamos a ver Isaías 13:9. Isaías 13:9. Isaías 13:9. Está muy interesante, ¿verdad? 13:9. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la gran tribulación? No nos da tiempo de hacer un análisis muy profundo, pero vamos a ver a grandes rasgos qué sucede en este periodo. Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová. A este periodo también se le conoce como el día de Jehová. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Te acuerdas cuál era el propósito de la profecía de las 70 semanas? El juicio del pecado y que llegara paz perdurable, ¿verdad? En el día de Jehová es cuando se juzga el pecado. ¿Cómo se va a juzgar? He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré, ¿a quién? Al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Oh, está muy fuerte esto. Yo pensé que Dios era un Dios de amor. Bueno, lo que nos está explicando este pasaje es lo que va a pasar en ese periodo. No está diciendo que Dios va a hacer todo eso, pero ese periodo de 7 años va a haber un periodo de mucha violencia. Va a haber un gobierno del anticristo que va a perseguir a las personas que no le adoran a él como Dios, al anticristo, y los va a perseguir para matarlos, para cortarles la cabeza, para hacer cosas terribles en ese periodo. Lo que nos está explicando este pasaje es lo que va a suceder en este periodo. Mira, vamos a seguir leyendo Sofonías 1, 7 al 18. Sofonías 1, 7 al 18. Está bueno para esgrima, ¿verdad? Vamos a ver si encontramos a Sofonías. Si no, no se preocupen, ahí está en la pantalla. Como decía un misionero una vez, si no puedes hacer como que lo encontraste y, y sigues viendo en la pantalla. Sofonías 1, 7 al 18.
Y aparte dijo eso y me agarró de sorpresa porque yo no encontraba el libro que me decía. Sofonías 1:7. Dice, vamos a seguir viendo qué dice la palabra acerca de... Gracias, hermano, muy amable. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca del día de Jehová? Sofonías 1:7 dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Muchísimas gracias, hermano. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, mira qué pensaban las personas. ¿Será que los del mundo piensan así? Jehová ni hará bien, ni hará mal. No va a hacer nada, Dios. Todas las cosas siguen igual, desde siempre. No va a haber juicio, no va a haber tiempo del fin, no va a haber día de Jehová. Todo va a seguir igual. Hay esta soberbia en el mundo. Pero va a llegar el momento en que llegue el juicio. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano, muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Día de la ira. ¿Para qué era la profecía de las 70 semanas? Para juzgar el pecado del mundo, para juzgar todo el pecado del mundo. Dice Daniel, ¿puedes poner en la pantalla por tiempo Daniel 12:1? Dice que es un tiempo como nunca ha habido en la tierra ni habrá después. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, va a ser peor que en el diluvio. Desde que hay personas no va a haber un momento tan terrible como este. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos, ¿dónde? En el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. El libro del Cordero. Los que se encuentren en ese libro, aquellos que crean en Jesús, van a ser librados de esa tribulación. Los judíos que en este periodo queden después del arrebatamiento, la Biblia nos dice que Dios les va a dar un corazón nuevo, les va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, y el pueblo judío van a ser los nuevos cristianos. Ellos van a aceptar a Jesús como el Mesías, y ahora los judíos son los que van a predicar, van a ser los evangelistas en ese periodo. Pero aquellos que son cristianos van a ser liberados de ese periodo de la ira. Ahora, aquí hay dos posturas acerca de si la iglesia va a pasar o no va a pasar por estos 7 años de tribulación. Ahora, hay que entender que estamos hablando de escatología, es un estudio de las últimas cosas, y pues puede haber diferentes posturas. Si encuentras algún hermano que piensa que la iglesia pasa por la tribulación, pues no le digas, sácate de aquí, ¿verdad? ¿Por qué crees eso?
No, pues puede tener una postura de vista distinta. Digo, puede ser tu hermano en Cristo, aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador, pero puede tener una postura distinta. Ahora, lo que yo de forma personal creo, que es lo bíblico, conforme a lo que yo he estudiado, es que la iglesia no pasa por la gran tribulación. ¿Por qué? Bueno, porque si tu nombre está escrito en el libro de la vida, dice que va a ser liberado de esa ira. Otra cosa, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nosotros por fe aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ¿te acuerdas que el día de Jehová es para derramar la ira sobre el pecado, para juzgar el pecado? Nosotros a través de la sangre de Cristo somos libres de esa ira. Entonces, y es congruente con lo que nos dice la Biblia acerca del arrebatamiento. La iglesia de gentiles se va con el Señor y en ese momento es cuando comienza el periodo nuevamente de las 70 semanas de Daniel sobre la nación de Israel. Ahora, en este periodo de 7 años, puede haber cristianos que acepten a Cristo después del arrebatamiento. Va a haber a lo mejor alguien que iba a la iglesia y estaba escuchando, no sé, no estoy seguro de todo lo que dicen, pero iba a la iglesia. Y el día del arrebatamiento va a ver que se queda solo y puede decir, híjole, se fue toda la iglesia y me quedé yo, no piensa el pastor. Híjoles. Y entonces ya se vuelve un verdadero creyente, pero en ese momento el anticristo, el gobierno del anticristo va a buscar a los que son creyentes y dice la Biblia que les va a cortar la cabeza. Los va a perseguir para matarlos a todo aquel que acepte a Cristo después del arrebatamiento. Va a haber una persecución terrible. Entonces el tiempo de la gracia es ahora. Por eso es importante predicar el Evangelio, por eso es importante anunciar las buenas nuevas, por eso salimos a hablarle a los demás de Cristo, porque ese es el tiempo de la salvación, es el tiempo de que conozcan al Señor Jesús. Y podríamos pensar nosotros, bueno, pues es que Dios está siendo injusto, ¿cómo va a destruir así a todas las personas? Pero no el mismo Señor dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No es el mismo Señor el que murió en la cruz por todos para que todos crean? Pero cada quien tiene que tomar su decisión personal. Si va a escuchar, si va a creer o no. Cada quien va a decidir. Dios no obliga a nadie a aceptarle como Salvador. Yo a los adolescentes yo les explicaba, es como si vas a los trompos, ahora que va a ser mi cumpleaños, ¿no? Imagínate que le digo a toda la iglesia, vamos a los trompos, hermanos, el pastor invita, y se llenan los trompos, ¿no? Ya los hermanos que normalmente no, bien, se llega a la iglesia, todo. Y les digo a todos, pues pidan. ¿Y tú qué crees que van a hacer los de los trompos? Pues te van a traer todo lo que le pidas, ¿verdad? No, pues una arrachera y las papas y luego agarra el pastor y un brownie de chocolate y helado para cada uno. Y, ¡ay! Todos felices. Y pues llevando todos, ¿verdad? Los meseros van a seguir llevando. O sea, tú pides y los meseros van a seguir llevando. Y tú piensas, oye, pues todo es gratis, qué padre. Pero ¿qué crees que está pasando detrás? Hay algo que se está escribiendo. ¿Qué es? Una cuenta. ¿Y qué pasa con la cuenta? Pues alguien lo tiene que pagar, ¿verdad? Entonces el pastor dice, bueno, es mi cumpleaños, ahí me voy, ahí se ve, nos vemos, ¿verdad? Los dejo. Y la cuenta ahí se queda. Es un delito. Si no pagas la cuenta, te pueden meter a la cárcel. Alguien tiene que pagar. Ahora, tú puedes estar pidiendo, pero alguien tiene que pagar esa cuenta. Hoy en día, una de las principales objeciones cuando estamos predicando el Evangelio es que te dicen, pues mira toda la maldad que hay en el mundo. ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios permite toda la maldad? Él lo podría detener en un segundo. ¿Por qué lo permite? Porque no hay Dios. Porque Él no es todopoderoso, sino que quitaría toda la maldad si es un Dios bueno. Es que en este periodo estamos pidiendo. Aparentemente no hay ningún pago por el pecado. Oye, pues tú sigue pecando, mira, no pasa nada. Pero la cuenta está subiendo. Y un día hay que pagar esa cuenta.
no se va a quitar sola. Imagínate que estás en los trompos y todos, ya se fue el pastor y ¿qué vamos a hacer ahora? Todos tenemos esta cuenta y llega un amigo millonario. Bueno, ¿saben qué? Vi lo que pasó, yo a cada uno, el que quiera puede venir y yo con mi tarjeta le voy a pagar todo. Órale pues, y pues algunos dicen, no, pues yo sí voy, ay, pues muchas gracias, no te preocupes, y ahí está pagando la cuenta de todos. Y hay quien va a decir, no, yo no quiero, yo no voy a ir contigo, ¿por qué me vas a pagar mi cuenta? No. ¿Qué le va a pasar al que decide no pagar? Pues lo van a llevar a la cárcel. Porque o lo paga el amigo millonario o lo pagas tú, ¿verdad? Lo mismo pasa con la salvación. Cristo pagó la cuenta. Él en la cruz pagó todos los pecados de todos. Pero yo tengo que acercarme a Él para que esa cuenta sea pagada. Si yo no creo en Él y digo, no, yo lo quiero pagar por mí mismo, pues está bien. Vas a ir al infierno por la eternidad, pero esa cuenta se tiene que pagar. Entonces Dios es bueno. ¿Por qué no hace nada? Porque dice la Biblia, ¿por qué Él no retarda su promesa? Porque Él es paciente. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vimos la semana pasada que Él decía, yo no quiero la muerte del impío, sino su arrepentimiento. Yo quiero que el impío se salve, yo quiero que el impío se arrepienta. ¿Por qué no hace nada Dios? Porque quiere que los impíos se salven. Nosotros somos los primeros en ser impíos. Decimos, hay mejores personas que otras delante de Dios comparado a su santidad. Todos somos igual de impíos. Y por su gracia nos salvó a todos, amén. ¿Será que los ladrones merecen esa gracia de Dios también? Entonces es un Dios de amor. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado es terrible, claro que sí. Dios lo va a juzgar. Él va a hacer justicia. En las bienaventuranzas dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y viene el día de Jehová. Y va a haber justicia, porque es un Dios justo. Y podemos decir, bueno, como Cristo ya pagó mi cuenta, ¿verdad? Pues voy a seguir pecando. Total, mira, mi amigo millonario va a seguir pagando. A ver, tráeme otros brownies, ¿verdad? Ahora le tengo que dar cuentas al amigo millonario. Oye, te va a decir, oye, ven acá, ¿por qué sigues pidiendo? Yo estoy pagando, tú no pagaste, ¿por qué sigues pidiendo? Le tengo que dar cuentas a él todavía. Después del arrebatamiento, hay un periodo que se llama el tribunal de Cristo, donde cada creyente le va a dar cuentas a Dios por lo que hizo mientras estaba en la tierra, sea cosa buena o sea algo malo. Por cada cosa le vamos a dar cuentas a Él. Es en este periodo donde nosotros como cristianos vamos a recibir coronas, vamos a recibir los tesoros. ¿Te acuerdas? Aún un vaso de agua que le des a un cristiano, Dios no lo pasa por alto porque Él es un Dios justo. Bueno, es en ese periodo donde vamos a recibir los tesoros, que luego le vamos a dar al Señor en las bodas del Cordero. Pero también es en ese momento donde podemos sufrir pérdida por causa del pecado, por causa de cómo hayamos vivido. ¿Cuál va a ser la pérdida? Bueno, la Biblia no nos dice exactamente. Sabemos que no es la condenación en el infierno, porque Cristo ya lo pagó en la cruz, pero le vamos a dar cuentas. Entonces, ¿qué cuentas le vamos a dar al Señor? Dice la Biblia que nosotros debemos de vivir sabiamente. No sabemos cuánto tiempo nos queda. A veces vivimos planeando, no, pues el próximo año, en 5 años. Bueno, está mal planear, pero ¿quién me asegura que voy a vivir mañana? No sabemos cuándo nos vamos a morir. ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Le estoy desperdiciando en el pecado? ¿O estoy haciendo tesoros para el Señor? Estoy haciendo coronas en el cielo. Todo esto de la tierra aquí se va a quedar. Hay que ser diligentes, hay que trabajar, hay que planear. Pero todo se va a quedar. ¿Estoy aprovechando el tiempo? ¿O estoy desperdiciando el tiempo que tengo aquí en la tierra? ¿Cómo puedo seguir mejor a mi Señor? ¿Cómo puedo hacer más tesoros para Él? Porque viene el día del Señor y viene el arrebatamiento. Y cuando sea el arrebatamiento, vamos a ir al tribunal de Cristo. Entonces, pues mejor que nos encuentre haciendo su voluntad. Amén. Pero vamos a regresar a Apocalipsis porque ya nos estamos alejando. Apocalipsis 11 del 1 al 3. Vamos a analizar esta gran tribulación, este periodo de la gran tribulación, los 3 años, los 7 años que vamos a estar analizando. Dice Apocalipsis 11, vamos a ver qué se nos dice de este periodo. Apocalipsis 11 del 1 al 3. Dice, por contexto está Juan viendo las visiones que se le están revelando en el Apocalipsis y de pronto se le da una caña de medir y se le dice que empiece a medir un templo.
Pero las medidas representan el tiempo de la gran tribulación. Mira, vamos a analizarlo. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque has sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Este periodo de 7 años, esta última semana de Daniel, se divide en 2 partes. En 3 años y medio, que se llama la tribulación, y luego otros 3 años y medio, que se llama la gran tribulación. Vemos aquí estos 42 meses o 1260 días son 3.5 años. Es la mitad de la tribulación. En este periodo se nos dice que Jerusalén, que el patio del templo va a ser entregado a los gentiles. Va a estar el anticristo reinando por 3 años y medio. Entonces, en ese periodo primero de 3 años y medio es el reinado del anticristo. Y es donde luego lo vamos a ver más adelante. Es cuando las personas les ponen una marca en la frente y en la mano que nadie puede comprar ni vender si no tienen esta marca. Que por cierto, nunca en la historia hubiera sido tan fácil controlar el comercio como hoy en día. Pero dice que esto va a pasar en este momento, en este periodo. ¿Qué más? Mira, vamos a buscar Apocalipsis 12, del 1 al 6. ¿Qué más va a pasar en esta primera etapa de 3 años y medio? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Que por cierto, este 12:1, pues algún fraile por ahí lo vio, ¿verdad?, hace unos siglos y pintó lo que se conoce como la Virgen de Guadalupe. Pero en realidad, ¿de quién está hablando este versículo? Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su corona 12 estrellas. ¿Por qué son 12 estrellas? ¿Cuántas tribus de Israel hay? Son 12, ¿verdad? Estaba vestida del sol. No viene el sol de esta mujer, pero está guardada, protegida por Dios. Entonces, ¿quién será esta mujer? Representa a la nación de Israel, a las 12 tribus de Israel. Y dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿De dónde vino el Señor Jesús, el Mesías? De la tribu de Judá, de la nación de Israel. Vino el Mesías a este mundo. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Este dragón, ¿quién será? Es Satanás. Nos dice la Biblia que es el dragón, la serpiente antigua. Satanás, mismo Apocalipsis nos lo dice. Estas diademas que tiene, luego vamos a ver que representa a reyes que le dan su autoridad y su poder. Vamos a seguir leyendo, versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La primera parte nos dice, ¿dónde está hoy en día Satanás? Él no está en el infierno, como pensamos que es como Eugenio Derbez, ¿no? Que aprieta un botón y se tropieza alguien. Satanás no está en el infierno. La Biblia nos dice que Satanás está aquí en la tierra. Fue arrojado a la tierra. La Biblia nos dice que Satanás era un querubín. ¿Te acuerdas de estos 4 seres que estaban alrededor de Dios adorándolo? Son los querubines. Uno de esos era Satanás. Pero en algún momento él quiso poner su trono junto al trono de Dios en el cielo y fue arrojado del cielo a la tierra. Fue despojado de su posición hasta la tierra y dice que arrojó con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Este es un simbolismo que representa a los ángeles. La tercera parte de los ángeles cayeron con él del cielo y vinieron a la tierra, y es lo que hoy en día conocemos como los demonios. Son ángeles caídos que están en la tierra. Están en la tierra. ¿Por qué hay tanta destrucción y violencia y maldad en la tierra? Satanás está acá. Es el que engaña a las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo. Es el que te tienta para pecar. Es el que tiene el caos en el mundo.
¿Qué más dice la Biblia? Versículo 4. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Una vez que estaba ya embarazada María cuando iba a dar a luz, ¿qué quiso hacer Satanás? ¿Te acuerdas que lo vimos hace unas semanas con el rey Herodes? Quiso matar a todos los niños, quería matar a Jesús. Y empezó a tratar a Satanás de matar a Jesús, pero no pudo matarlo. Versículo 6. Y la mujer, versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, a Jesús, Rey de Reyes, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué le pasó a los 33 años? Murió en la cruz, resucitó al tercer día. Entre el versículo 5 y el versículo 6 hay un periodo de 2000 años. Termina con la resurrección de Jesús, pero luego habla con la mujer huyendo al desierto. Cuando empieza la gran tribulación, Satanás va a buscar a Israel para destruirlo. Y Dios toma a la nación de Israel y le dice que huya al desierto donde le va a sustentar. Dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, 3 años y medio, la mitad de la tribulación. Mira, vamos a saltarnos y con esto vamos a terminar en Apocalipsis 12:13. Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, aquí se regresa un poco en el tiempo hasta este momento en que fue arrojado del cielo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Empezó a perseguir a Israel. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Después de que es el arrebatamiento, los judíos creen en Jesús, empiezan a predicar y los va a perseguir Satanás para matarlos. Ellos van a huir al desierto, van a escapar de Satanás y dice la Biblia que Dios los va a sustentar. ¿Te acuerdas de Elías en el desierto? Que iba al arroyo de Querit. ¿Y qué le pasó? Dios le mandaba un cuervo, ¿te acuerdas que le daba de comer? Dios lo sustentaba en ese arroyo. Era un cuadro de cómo Dios va a sostener a Israel en este periodo de la tribulación. Dios va a librar a Israel. Vamos a seguir leyendo, versículo 14. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Un gran ejército, acuérdate, el agua representa personas. Un gran ejército iba a perseguir a Israel, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado sobre su boca. ¿Te acuerdas cuando pecaron los israelitas en el desierto con el becerro de oro? Que se separaron. A ver, todos los que teman a Jehová, párense de este lado, y todos los que quieran servir al becerro, que se paren del otro lado. Y se abrió la tierra y se volvió a cerrar y los comió a todos. Pues no es algo extraño para Dios. Dice la Biblia que la tierra literalmente va a tragarse a este ejército que va a buscar perseguir a la mujer. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es en el periodo de la tribulación. A los que acepten a Cristo como su Salvador en ese periodo, los va a perseguir para destruirlos. Sean judíos, sean gentiles, los va a perseguir. Ya se nos acabó el tiempo, la próxima semana vamos a ver los otros versículos. Pero una pequeña introducción. Los otros 3 años y medio se llaman la gran tribulación. Esta primera parte va a haber guerras, va a haber hambruna, van a haber persecuciones, va a haber muchas cosas terribles. Los 3 años y medio que siguen es el juicio de Dios sobre el anticristo y sobre el pecado del mundo. Y es donde ya de forma sobrenatural Dios empieza a juzgar a la creación. Y entonces viene un meteorito que cae del cielo, que cae en la tierra, que hace amargas una tercera parte de las aguas de la tierra. De ese hueco que se abrió salen langostas, y esas langostas se empiezan a comer la carne de las personas, no a las plantas.
pero Dios no les permite morir a las personas que son comidas por estos animales y van a buscar la muerte, pero no la van a hallar. Y ese es un periodo de la gran tribulación. ¿Por qué Dios nos revela todo esto? Acuérdate, la razón de Apocalipsis es para que sepamos que tenemos que predicar de Jesucristo. Todas las personas, el Señor ya vimos que quiere que se salven. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido el Señor? ¿Por qué todavía no ha empezado el arrebatamiento? Porque Él es paciente, no queriendo que nadie perezca. Tenemos que evangelizar, tenemos que ser luz. En tu escuela, en tu trabajo, tienes que reflejar a Cristo con tu vida. Es el momento, es el tiempo de predicar a Cristo, porque no sabemos cuánto tiempo queda. Platicábamos hace unos meses que las profecías se están cumpliendo. El tiempo del fin está cerca. Nadie sabe ni el día ni la hora. Si alguien te dice, tal día va a venir el Señor, ya sabes que ese día no es. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero estamos en los tiempos del fin. ¿Cuánto más tiempo nos queda antes que venga el Señor Jesús? No sabemos, pero hay que aprovechar, amén. Vamos a hacer que los días valgan. Vamos a vivir para nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué te está llamando a hacer el Señor? Luchar por tu santidad, apartarte de algún pecado, ser más fiel en tu lectura bíblica, ser más fiel en tu oración, servirle en un ministerio con tu corazón. ¿Qué te pide el Señor? Pregúntale. Él te va a usar, Él te va a llamar. Es el tiempo de servirle. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias por este estudio que hicimos de Apocalipsis. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros estar atentos a esos momentos en que nos quieras utilizar para predicar tu evangelio, Señor, para hacer luz. Úsanos, Padre, para hacer luminares tuyos aquí en Cauquel, donde nos has llamado a servirte, Padre. Gracias te doy porque nos has dado tu misericordia, tu amor que no merecemos, Padre. Has perdonado nuestros pecados, has pagado nuestra cuenta, Señor. No importa que haya sido, tú lo pagaste. Ayúdanos a valorarlo, ayúdanos a vivir para ti. Gracias, Señor, te doy por todo esto. Danos la fortaleza para servirte, para seguirte. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.